Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí con don Fernando Tamayo, ¿ya? Heraldista con 30 años de trayectoria estudiando entonces los apellidos, los escudos, ¿cierto? Y como ustedes no han podido escuchar, es una fuente de sabiduría este señor también, historiador del tema, se ha dedicado a estudiar este tema, y también para los que somos habitués de las ferias medievales siempre lo vemos, ¿cierto? De hecho yo ando trayendo por ahí el escudo de mi familia. Mi nombre es Leticia Herrera, también soy profesora de historia, así que por eso estaba ahí escuchando en modo alumna, y los dejo entonces ahora con él para que escuchen su interesante charla acerca de también la importancia de los nombres de las casas y de los escudos y de la heráldica en el universo que nos convoca el día de hoy. Estamos entonces en la segunda convención de Game of Thrones, organizada por la Hermandad Sin Estandartes. Nos acompaña también Rincón Geek, que son los que están filmando entonces esta charla y son los ocupados de la transmisión. Y bueno, los dejo entonces, que la disfruten. Muchas gracias, don Fernando, por estar acá. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar con esto. Bien, lo interesante, digamos, es, vamos a relacionar, digamos, la heráldica con Game of Thrones, ¿cierto? Los escudos que me imagino la mayoría de ustedes conocen. Hay hartos escudos en los libros de Game of Thrones. Pero lo interesante, partamos primero por heráldica. ¿Qué entendemos por heráldica? Heráldica, como palabra, no significa absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es un nombre que aparece derivado de los heraldos. ¿Quiénes eran los heraldos? Eran los que hacían los edictos reales. Estamos hablando siglo XVI, XVII, más o menos, ¿eh? Pero la heráldica en sí, a lo que se le llama heráldica, los escudos, aparecen alrededor del siglo X. Incluso se habla de una pre-heráldica. Yo no estoy de acuerdo con ese término pre, para mí es heráldica igual, ¿eh? Desde la cabeza de oso que ponían los hombres de Neandertal afuera de la caverna y los ositos que dibujaba ese mismo clan y se autodenominaban el clan del oso o el clan del ciervo o el clan del león, no sé. Ya eso es heráldica. Las banderas que están alrededor de Villatún es heráldica. Los escudos que están descritos en la Ilíada, es heráldica, ¿cierto? Y toda la insignia o dibujo que represente identidad, ¿cierto? Eso es heráldica. Ahora se llama heráldica, decía, por los heraldos. Y surge esto ligado a otra palabra también que se suele confundir con escudo, que es blasón. Hay gente que me dice el blasón de mi apellido. Blasón se le llama a cada una de las figuras que hay dentro de un escudo. Eso es un blasón. De hecho, los grados de los militares son blasones. Le van agregando blasones. Es uno de los dibujos que hay dentro. Ahora, ¿por qué se llama blasón? También aquí es una palabra que el significado, digamos, es eso, pero viene de una palabra alemana que es Blasen. Blasen significa cuerno. Ahora, ¿por qué? En los torneos del siglo XVI, XVII, ¿no es cierto?, donde competían los caballeros, era como las peleas de box, o sea, salía el heraldo, entonces decía, en este rincón, y describía el escudo de armas del que iba a pelear. Por ejemplo, en campo de gules, un león de oro. Eso estaba describiendo el escudo de uno de los... Entonces, cuando decía en campo de gules, tocaba un cuerno, y después decía un león de oro, y volvía a tocar el cuerno. Entonces a esa acción de ir tocando el cuerno se le llamó blasonar. Describir los escudos entonces fue blasonar, y a cada uno de los elementos que estaban dentro del escudo se le llamó blasón. Eso se impone en toda Europa. El lenguaje heráldico, que es un lenguaje propio de esta heráldica, se va creando desde los países germanos y trasciende a toda Europa. Los nombres de los colores son los nombres que existían en la época.
El rojo va a ser el gules, el verde va a ser el sínople, el amarillo oro, el negro sable, el azul, azur. Y existe también el púrpura, que es el color que usaban los romanos y después trasciende hacia la curia romana, ¿no es cierto?, los obispos, que es más o menos lo mismo, es la continuación del Senado romano, el color púrpura, que era más escaso porque el púrpura se sacaba de un molusco, de una especie de calamar de Asia Menor. Bueno, esos son los nombres de los colores que se van a encontrar ustedes realmente cuando ven las descripciones de los escudos en campo de sínople, una montaña de oro y una estrella de plata. ¿Cierto? Bueno, eso es, como decía, los nombres de los colores que había, y eran los colores que había. No había fábricas de pintura en aquella época, eran colores sacados de la tierra, de minerales o de vegetales, ¿no? Pinturas que se hacían. Y en este caso es púrpura, que era un molusco. Hay diferentes tipos de heráldica. Tenemos heráldica militar, o sea, todas las unidades de los ejércitos de todo el mundo tienen un escudo. Tenemos heráldica eclesiástica, los cardenales, los obispos y los papas, cuando asumen, crean su escudo heráldico. Hay una heráldica geográfica, los escudos de los países, las banderas de los países, y se rigen por estas mismas leyes heráldicas, que ojo, todas estas leyes heráldicas que hay, porque hay varias leyes que dicen no se puede poner color sobre color ni metal sobre metal. Los esmaltes heráldicos están divididos en colores y metales. Metales son el oro y la plata, que son el amarillo y el blanco, ¿no? Que de repente se puede, hay una licencia, se dibuja plateado también, pero en esencia es blanco. No hay ninguna bandera del mundo que lleve plateado, todas llevan blanco. Eso se llama plata. Y los colores que son el rojo, el verde, el azul, ¿no? Como decía, gules, sínople y azul. Y además del púrpura, el color carnación, que es cuando se dibuja una figura humana, se pone rosaditos. Y los colores, el color café, que se usa cuando hay montañas o hay troncos de árboles, ¿no? También. Eso, el anaranjado también se usa mucho en la heráldica británica, se usa mucho el color anaranjado. Y después vienen unas figuras que se llaman forros, que son una sobrevivencia de las pieles con que forraban los escudos. Había un animalito, digo porque creo que se extinguieron después de que mataron tantos para hacer el forro de escudo, que es la marta sibelina. La marta, al sacar el cuero, por un lado queda azul, por el otro lado queda plomizo. Entonces hay unas figuritas que parecen copitas, que se llaman veros, que va una azul y una plomita puestas al revés. Bueno, eso era porque cosían una piel por un lado, la otra para el otro, y quedaba azul y plomo. Eso quedó como de bonito, digamos, en los escudos heráldicos. Y los otros son los armiños, que también es un animalito que es blanco, pero la colita es negra. Entonces, ¿han visto los reyes cuando salen en los cuentos que tienen esas colitas de armiño colgando en los mantos? Es una colita con 3 puntas y 3 puntitos arriba. Eso es el armiño. También se da en la heráldica. Pero como decía delante, heráldica es un nombre de fantasía para nominar esta ciencia de diseño que tiene que ver con la identidad, ya sea de un país, de una región, de una municipalidad, de una persona, y también la heráldica nobiliaria, que suele confundirse con la heráldica de apellidos y no tiene nada que ver. De hecho, los apellidos, como dato, los apellidos nacen en la plebe. Los nobles no usaban apellidos. Entre el siglo X y el siglo XV, los nobles no usan apellidos, tienen títulos. El apellido es una necesidad de la plebe por una cuestión de identidad. Cuando dejan de ser esclavos y se transforman y se salen del dominio feudal y se instalan en las antiguas vías romanas, en los cruces de camino que no eran de nadie, y se forman las nuevas ciudades de Europa que son los burgos. Por eso esta clase social ascendente, esta plebe ascendente, se le va a llamar la burguesía. Ahí nacen los apellidos. ¿Y qué es lo que es el apellido? El apellido es el apelativo.
Apelar viene de llamar, llamar a alguien. O sea, a mi nombre le agrego cómo me dicen, cómo me llaman. El cabezón, el narigudo, el pequeño, todos esos son apellidos. El cabeza de vaca, Fishman, el cara de pescado, el Maldonado, el fue en salida, el vale en suela, ¿te fijas? Esos son meros sobrenombres, apodos. El apellido Narr, alemán, que es el idiota, el tontito, es un apellido, ¿no? Y va a tener un montón de apellidos. Por otro lado tenemos los apellidos patronímicos que van a derivar de nombres propios. González de Gonzalo. En España la terminación es Z. ES cuando es de Portugal, donde no se usa la Z al final. Hay Fernández con S, González. Pero si se fijan, Ramírez, Méndez, Benítez, hay nombres que ya no se usan ya. Gutiérrez, nadie se llama Gutiérrez, pero Gutiérrez era un nombre y Gutiérrez es. Ahora aquí ocurre algo interesante. Hay nombres como Roderick, que es Rodrigo, Gutiérrez, Gómez, que son nombres germanos. Por eso en internet se van a encontrar ustedes de repente que dice Gutiérrez, apellido de origen alemán. No, la palabra es germana. Lo que ocurre es que los visigodos, ¿no es cierto?, eran germanos y tenían nombres germanos y se transforman en la élite dominante en los reinos de la península ibérica. Pero eran poquitos estos godos. La mayoría de la población celtíbera que allí vivía, por una cuestión de estatus, se empezaron a poner nombres germanos. Entonces, claro, la palabra es germana, pero el apellido es netamente castellano o aragonés. En Cataluña se da mucho apellido, el apellido Frau, por ejemplo, que es una palabra alemana. El mismo apellido Germany, que es un apellido catalán. Y hay muchos, el Fols, ¿no? Son apellidos catalanes, pero tomados de palabras germanas. Por eso hay que diferenciar el origen de la palabra es uno, el origen del apellido es otro, y el origen de las personas es otro. Hay gente que me dice, no, yo soy Palma, pero veníamos de Italia. Sí, el apellido Palma también existe en Italia. Porque Italia es un país nuevo. De hecho, el rey Fernando el Católico, en un momento del descubrimiento, era rey de Aragón, Cataluña, Valencia, Sicilia, Nápoles, Córcega y Cerdeña. O sea, una buena parte de Italia era España, era el reino de Aragón, ¿no?, de las Españas. España no existía todavía como país. Por eso hay que entender también que los apellidos, en el caso de la heráldica de apellidos y el origen de los apellidos, tiene que ver con zonas geográficas, no tiene que ver con los límites políticos que conocemos hoy día. O sea, pensemos nomás que hace 20 años el mapa de Europa era distinto al de hoy. Hoy día es como 15 países que antes, hace 20 años no existían. Claro. Y antes de la Primera Guerra Mundial el mapa era otro. Entonces imagínense desde el siglo X hasta ahora cómo han cambiado esas fronteras. Por eso es difícil hablar de apellidos alemanes o apellidos italianos o apellidos españoles. Hay que hablar por localidades, apellidos gallegos, apellidos bávaros, apellidos de París o de Normandía. Tenemos otra complicación con el asunto de los apellidos, que mucha gente se embarcaba, por ejemplo, en Toulon, en Francia. Los ingleses se embarcaban en Toulon porque de Inglaterra no había viajes a América, porque estaban en guerra con España. Entonces, llegaron aquí como con documentos franceses. Mucha gente dice, no, si mi familia llegó de Francia, sí, pero eran ingleses. Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, vamos entonces a ligar ahora con lo de Game of Thrones, que bien sabemos es una muy buena novela, que tiene algunas cosas relacionadas con la historia, pero también miradas desde el punto de vista del autor. Esto de las casas, por ejemplo. Existían en España, por ejemplo, las casas infanzonas, la casa de los Mendoza, ¿no?, la casa de Lara o la casa de Alba, pero esas nominaciones no tenían que ver con apellido. En la casa de los Mendoza no eran de apellido Mendoza. De hecho, yo creo que el Papa Borgia era de la casa de Mendoza.
el Alejandro VI, creo que es, Alejandro VI. El conde duque de Olivares era de apellido Guzmán. O sea, no tiene que ver en los nombres de esas casas con los apellidos, ¿no? Los duques de Alba no eran de apellido Alba. Además que los apellidos en aquella época no eran hereditarios como lo son en Game of Thrones, no pasaban de padre a hijo. Eso a contar de 1850 más o menos, que los apellidos son hereditarios, porque recién en 1850 hay leyes, hay un código civil, hay una ley de filiación. Y que en el fondo, si lo miramos, esa heredad de los apellidos es conveniencia del sector dominante, digamos, por una cuestión política de control y dominación. O sea, le sale más fácil controlar a una población donde todos tienen los mismos apellidos. Y aquí en Chile, por ejemplo, a partir de que se crea el registro civil y todo eso, los mapuches llegan a tener apellidos. El concepto no existe en la cultura mapuche. No existe, porque además el concepto de familia de los mapuches es totalmente distinto al concepto nuestro. Hoy día, claro, se asimila porque hay una ley, pero culturalmente no tienen validez los apellidos, como no tienen validez los apellidos árabes que existen aquí. Los árabes, en ningún país árabe se usan los apellidos. No existen los apellidos árabes. Ustedes me dirán, bueno, Yasbun, y Jadwe, y Mansur, y Musa. Sí, son nombres. Son los segundos o terceros nombres de los inmigrantes, además chilenizados. Porque tenemos Hamed, que se pronuncia en árabe más o menos como lo pronuncia Hamed. Eso no lo podemos escribir con las letras que usamos nosotros, así correctamente no. Entonces vamos a escribir Hamed con J y con T final, con H, con doble M, con una D. Yo lo he escrito como de 4 o 5. O Mahoma, vamos a escribir Mohamed, Mahoma. O la capital de China, Pekín o Beijing. Es un intermedio. El otro día una chinita me dije yo, dime cómo es, no sé, es la capital de China, pero dímelo en chino. Y me dijo una cosa que no era ni Pekín ni Beijing, con una fonética totalmente distinta. ¿Es un nombre del propio país tampoco? Claro, los nombres de los países, Alemania, Deutschland, Germany en inglés. La capital de Turquía, Ankara. Bueno, en el año 40 y tanto, no sé exactamente, Ataturk, en Turquía, cuando quieren ser europeos, obliga a todo el mundo a ponerse apellido. Entonces da de plazo 6 meses ya para que todos se inventen apellidos. Y se inventan apellidos, es bien extraño, ¿no? Los turcos. Y además no todo el mundo lo pesca al Ataturk con esa ley, ¿no? Y hoy día en Turquía existen apellidos en las ciudades grandes, en Ankara, no sé, en las ciudades de Esmirna, que son las ciudades en Estambul, ¿no? En el resto la gente no está ni ahí con los apellidos. En Argelia existen los apellidos franceses, pero los bereberes del desierto no tienen apellidos. En Libia tampoco, en Egipto tampoco. Ellos tienen 4 nombres, ¿no? Entonces, entendamos, digamos, que el apellido, como decía antes, es una cuestión que tiene que ver con el cambio social en Europa. Además que está lo de la burla, porque el apellido es irónico. Al tipo que no tiene un peso y se manda la parte en el pueblo, le van a decir el duque, el conde, el marqués, el rey. Depende del grado de fanfarronería del tipo, ¿no? Al antipático le dicen el cortés, ¿no? Y al grande le van a decir pequeño, y al tipo feo le dicen el bello, ¿no? La mecánica es la misma de los sobrenombres que poníamos antes que se llamara bullying en el colegio. Yo me recuerdo, yo era muy bueno con el sobrenombre. ¿Sí? Esa misma mecánica, o a los amigos en el barrio, les ponemos de repente, los miramos y les ponemos un sobrenombre así preciso. Bueno, esos son los apellidos, los sobrenombres. Y esto no ocurre en Game of Thrones. Te fijas que ellos en la casa y todos tienen el mismo apellido, salvo algunos bastardos por ahí. Ahora, el concepto de bastardía en la Europa tampoco es igual al concepto de hoy día. Hay un montón de reyes que llegaron al trono siendo bastardos. O sea, de hecho, el abuelo de la reina Isabel de Castilla era bastardo. Enrique de Trastamara o Trastámara, como dicen, nunca me quedó claro.
él derrocó al verdadero rey, siendo el hermano bastardo. Y de hecho, aliado con los moros. Esa es otra idea errada en la historia. Los españoles peleaban con los moros, se aliaban, peleaban entre ellos. El Cid peleaba para él. Tiene que ver ahí el nombre del Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar. Él no iba por la calle y le decían Rodrigo Díaz de Vivar. Por eso los historiadores un poco han inventado eso, como San Ignacio de Loyola, no se llamaba así. San Ignacio, que vivía en la ciudad de Loyola, o Leonardo da Vinci, nadie le decía Leonardo da Vinci, era Leonardo. Además que si estaba en el pueblo de Vinci, habría sido ridículo que dijeran el de Vinci, si ahí eran todos de Vinci, no marcaba una diferencia. Por esa razón, también ese otro de los que aparecen en novelas, no sé, en Game of Thrones me parece que también aparecen algunos con los lugares. No puede ser. A nadie lo van a nominar en un lugar con el nombre del lugar. O sea, en su lugar de origen no. No. Obviamente no. Pero O sea, tal vez cuando llegue a otro lugar, por supuesto. ahí sí lo van a distinguir como... Claro, pero el apellido ya va a ser de otro lugar. O sea, por eso el apellido Navarro no es de Navarra, pues es de Aragón. El apellido Materín es de León. El apellido España es francés y el apellido Francia es español. Y eso tiene más lógica que lo otro, porque lo otro es ilógico. Estamos aprendiendo todos aquí. ¿Se fijan? O sea, es que lo que pasa es eso. O sea, ahora ocurre también entre los apellidos vascos. Hay una ciudad que se llama Vergara, hay una ciudad que se llama Oñate, hay una ciudad que se llama Vivanco. Pero resulta que los apellidos son más antiguos que las ciudades. La ciudad de Vergara se llama así porque ahí vivían los Vergara. Porque entre los vascos los apellidos no tenían que ver con familias, tenían que ver con lugares. Todos los que viven aquí se llaman Gárate, porque Gárate es los que viven en la frontera. La palabra garita como puesto fronterizo es una palabra vasca. Echeverría, los de las casas nuevas, todos los de aquí son Echeverría. Esa legalidad con familia es del siglo XIX. Pero entre los vascos es por lugares. Además que los vascos no tenían necesidad de ponerles nombre, ni siquiera eran pueblos. Los vascos, como libres que son, y digo que son porque hasta el día de hoy los vascos son libres, no aceptan dominaciones, ellos no le ponían nombre, una casa por aquí, otra por allá, no había calles, no había nada. Por eso que no los invadió nadie, sino había caminos por donde subir al País Vasco, ni Julio César, ni los moros llegaron al País Vasco. Por eso el idioma también se mantuvo. Claro. Y aún así al interior del País Vasco hay mucha variación con el idioma también. Claro, hay 10 dialectos distintos. Y con inflexiones vocales, porque es cultural, además. Se habla con la garganta. No sé si tú sabes, pero las últimas investigaciones sobre el euskara, que es lo que hablan los vascos, su origen está en el norte de África, en Sudán. Es una corriente migratoria que sale desde Sudán cuando eso se vuelve desierto. El Sáhara era una selva tropical. Y eso en algún momento se desertifica. Hoy día han encontrado restos de grandes ciudades, una tremenda civilización anterior a los egipcios. Y esa gente sale por Gibraltar, a Islas Canarias y a España, al país. Entonces el poblamiento de Asia se hace por África y no por Asia. Lo de los indoeuropeos pasó a la historia. Y eso, con un montón de otras cosas que se creen a partir de ahí, la raza aria y todo eso, resulta que ahora con el ADN se ha descubierto que no es tan así. Claro, o sea, es lo mismo que el Parlamento americano, por mucho tiempo creímos que era únicamente Sí, son 5. y son muchas fuentes Sí. de naturaleza. Y el más antiguo se está datando ya en 35.000 años, Bueno, desde África. ya. Y ahí nos damos cuenta que el señor Amellino, del que se rió toda la comunidad arqueológica, tenía más razón con el su homo pampeano en Argentina. Bueno, nos fuimos por otro lado, pero es interesante. Es interesante. Entonces, se fijan cómo esto de la heráldica y esta heráldica de apellido es un tema que da para un montón. Pero vamos a ver lo de las casas estas de Game of Thrones. Cada casa tiene su escudo. No me recuerdo de todas, pero vamos a ver. Tengo una ayuda a memoria por aquí. Tenemos las más importantes,
y que tiene los escudos más encachados. Bueno, del norte, ¿no es cierto? Los Bolton, que tienen un hombre desollado. O sea, hay un campo de gotas de sangre detrás y hay un hombre desollado. Pero me decían que en el libro aparece al revés, aparece con la cabeza hacia abajo. ¿Ya? En la película parece que aparece derecho. En la serie es lo mismo. Es lo mismo, Sí. está al revés. Es un hombre dado vuelta en una cruz de su llave. Ya, está desollado. ¿Se utiliza más el color rosado en el libro? Sí, bueno, el color rosado no es heráldico, es lo que decía yo, que George Martin se toma esa licencia de ponerlo, porque el fondo es rojo, ¿eh? Claro. Fondo es rojo. O sea, el fondo es con gotas de sangre roja en realidad. Bueno, y la otra casa importante, bueno, los Stark. Stark en plata, una cabeza de lobo. Lo que me llama la atención, y que lo he visto de dos formas, con el lobo mirando hacia la izquierda y el lobo mirando hacia la derecha, pero lo he visto más con el lobo mirando hacia la izquierda. Lo que es curioso, porque en la heráldica en general, tanto nobiliaria como de apellido, siempre la figura va mirando hacia la derecha. Recordemos que en el siglo X, la izquierda es del diablo. La siniestra, pues. Si es la diestra y la siniestra, por eso siniestro pasa a ser algo negativo. De ahí lo de siniestro como algo fatídico, porque es el diablo, y los zurdos escribían con la mano el diablo. Claro. Entonces, no sé, ahí también parece que hay un desconocimiento, si es que lo pone mirando hacia la izquierda está mal hecho, ¿no? Habría que mirarlo. Hacia dónde mira el lobo, Claro. también en cuanto con el origen del apellido, que son apellidos de los primeros hombres. Sí, claro. Los apellidos del Claro, ahí está ocupando un concepto de apellido también distinto a lo que estábamos conversando, ¿te fijas? Por lo menos no tiene que ver. La forma de los escudos también de Game of Thrones es la forma de la heráldica francesa antigua, que es la misma inglesa, el escudo terminado en punta abajo. Que es una forma. En la Edad Media los escudos, cada cual se hacía su escudo como quisiera. Ahora, hay una excepción en Game of Thrones que son los escudos redondos ¿de cuánto se llama la casa esa? La de... No tengo nada por ahí. Dorn. Claro. Sí. Eso ellos tienen escudos redondos. Dorn, sí. Esos son los redonditos. El resto, como te digo, las figuras son del escudo. Pero eso de las formas de los escudos, como te digo, en la Edad Media, cada persona se hacía su escudo rectangular, cuadrado, del metal, de madera, por lo general eran de madera. Los nórdicos tenían escudos redondos. Pero hay ciertos tipos que es más de la heráldica nobiliaria, el escudo francés, el escudo inglés, el escudo alemán. Generalmente los escudos germanos eran más largos y tenían una muesca para pasar una lanza, como un huevito. Eran como el escudo chileno es un escudo suizo, porque el escudo chileno se lo mandaron a hacer un suizo, por eso tiene esa forma, que no tiene nada que ver con los otros escudos. Bueno, originalmente, no sé si ustedes saben, que el escudo chileno tenía un caballo y Sí, yo lo he visto. un caballo y un águila. Sí, en algunas impresiones. En el museo de Chacabuco, en los Andes, ahí está el original. Claro, se lo mandaron a hacer un inglés, y puso un caballo y un águila. Después lo cambiaron por el Pero cóndor. resultó que águilas acá como que casi no hay, Claro. hay lucho. Claro. Un peuco. Sí, pero no hay uniforme por acá. Bueno, tenemos en la Isla del Hierro los Drum. Ese me llama la atención también, la mano, los huesos de la mano en fondo rojo. Es curioso ese escudo. Y también porque si se fijan en ese escudo, es una mano izquierda, no es una mano derecha. Ahora, ¿saben lo que pasa ahí, yo creo? Porque cuando hablamos de la izquierda, la diestra y la siniestra, tendemos a creer que esta es la diestra y esta es la siniestra, pero estamos mirando el escudo, entonces es un espejo. La siniestra es la derecha nuestra, porque es la izquierda del escudo. Y en eso se caen muchos que dibujan heráldica y lo interpretan y lo ven por las manos de uno, del que está dibujando. No, pues al revés, es una imagen espejo.
Eso, yo creo que ahí se ve el error. La derecha en el escudo, entonces, no sería... En la izquierda de uno. O sea, uno debería estar al lado del escudo. Claro, Ya. claro, para que O sea, fuera la el derecha. escudo está mirando hacia allá igual que yo, digamos. Claro, Y ahí está lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. claro. Por eso se tiende al dibujarlo a darnos cuenta. Eso es el error que se comete y creo que fue lo que pasó ahí. Porque también aparece una mano izquierda ahí. Puede ser, pero también hay que considerar que el mundo de Game of Thrones no es un mundo cristiano, entonces de repente sí. igual Sí. no está tan puesta la claro. consideración de izquierda y derecha por Claro. diestra y siniestra. Sí, Ahora, de todas maneras sabemos que hay religiones que son parecidas al cristianismo en el universo. después tendríamos el Valle de Arryn, que es el anillo, un águila y una media luna, ¿no? En azul con plata. Se ve bien bonito ese escudo y está representando la media luna, tiene toda una connotación. Y esa casa es mayoritariamente ándala. ¿Has leído el mundo de Hielo y Fuego? Que es como la enciclopedia de Game of Thrones. Se los recomiendo. Hicieron un muy buen trabajo en hacer la enciclopedia o el companion, en el fondo de una manera inteligente. Es un maestre durante el reinado del rey Robert. Y ahí sale un poco la historia de las casas. Entonces, efectivamente el norte tendría rasgos de los primeros hombres que llegaron a este continente. Este continente estaba habitado por los hijos del bosque, que eran como una raza medio feérica, por así decirlo, como medio de hadas o algo así. Y después vienen los primeros seres humanos, que serían estos primeros hombres, y por eso se quedan apellidos cortos y violentos, como Stark, Bolton, Karstark, que eran como apellidos duros, Umber, como de ese tipo de apellidos. Y más hacia el... Mormon también podría ser, los Mormon, Claro. que son del norte o los zombies. Por eso son apellidos de no más de 2 sílabas y que suenan como duros, como primitivos. Y de ahí hacia el sur el cuento ya es más ándalo. Y sobre todo el Valle de Arryn es muy, muy ándalo. Que eso es la segunda invasión que llega. Ahí estaríamos pensando a lo mejor, en las sombras serían los indoeuropeos, Claro. por un lado esos serían los primeros hombres, y la otra sería a lo mejor como invasión germánica, ya posteriores, la de los ándalos. Un poco, claro, es el paralelo que podemos hacer ahí. Sí. Bueno, pues tenemos la Tierra de los Ríos con la casa Frey, las dos torres unidas por un puente al medio. Se van en plata, las torres son azules, me parece. Entonces, Lo voy a buscar porque tengo el libro acá. Después, en las tierras del oeste, los Lannister, ¿no? El león rojo en fondo amarillo es... Sí, claro. O amarillo en fondo rojo. León amarillo en fondo rojo, eso es. Es que hay uno que lo pone al revés. Sí. Bueno, y también hay un cuento ahí, cuando llegue a los Targaryen vamos a hablar un poquito del qué significa dar vuelta el escudo. Sí, ya eso lo tengo también por ahí. Después tienes los Targaryen, que es negro con el dragón tricéfalo, ¿no? El dragón de 3 cabezas rojo en fondo negro, ¿no? Ese es Targaryen. Después el Baratheon, Ciervo Tiene coronado. mucha apariencia. claro, tiene, es que el de Desembarco del Rey, que es la unión de dos casas. Pues tiene el ciervo, pero tiene el león de los Lannister. ¿Eso se da en heráldica al unir los escudos? Se da, por ejemplo, el Pérez de Valenzuela tiene Pérez y Valenzuela. García de la Huerta, el Peña y Lillo, tiene Peña y Lillo. Eso se da en los apellidos compuestos, ¿no? De repente se quedaban con uno nomás. Hay dos formas de unir escudo y apellido. Puede ser 3 formas en realidad. Puedes partirlo. Escudo partido es cuando está dividido por una franja vertical. ¿Cierto? Entonces a un lado va un apellido, al otro va el otro. Cortado es cuando está con por el medio, digamos. Hay una parte arriba y otra parte abajo. Pero después, como se pensó que al hacer eso había siempre un escudo que iba a predominar sobre el otro, se empezó a cuartelar.
Entonces en el primero y el último se pone un apellido, y en el segundo y tercero, y quedan dos a la misma altura, tienen la misma validez los dos apellidos. Eso se usa en la heráldica. Más en la heráldica nobiliaria, pero también en la de apellidos lo encontramos cuando hay estos apellidos compuestos que llegan desde Europa compuestos. Hay muchos apellidos alemanes compuestos, ¿no? Marshausen, por ejemplo, son dos apellidos, ¿no? Steinmeier. Bueno, tenemos entonces, después de las tierras de la tormenta, el Baratheon, oro con el ciervo rampante. Es un ciervo rampante, ¿no? Un ciervo que está paradito. Rampante siempre es siempre el que está paradito. Puede ser un león, un oso, Claro. un caballo, lo que sea, el que está parado en dos patas. Las figuras de animales siempre se ponen rampantes, pasantes, empinantes. Generalmente están los lobos o los osos empinados al lado de un árbol o de un castillo. Están como... Creo que hay un escudo por ahí de alguna casa que tiene. Sí, eso es. Y hay otra, bueno, se dice ramversado cuando está para el otro lado. Después tenemos el dominio, la casa Tyrell, se dice, o Tyrell. Tyrell, ¿ya? Verde con una rosa amarilla. Es interesante ver. La rosa es un símbolo heráldico que se da en toda la heráldica europea y que tiene que ver la rosa, porque es la rosa que es un pentágono, ¿no? Eso tiene todo un símbolo, simbología antigua, medio esotérica. Sí. Bueno, la unión femenino-masculino, y que era la rosa de los vientos, además que después la cambian por la flor de lis, ¿no? Por eso en los mapas está la flor de lis se llama rosa de los vientos. Antiguamente era una rosa. Después de la primera cruzada, los caballeros que van a Oriente encuentran la flor de lis, que es el lirio, en Oriente. Era un símbolo que venía desde Egipto. Y de bonito se lo llevan para Europa. No tiene un significado especial la flor de lis, sino que en los mapas la ponían, y por eso el Baden-Powell lo usa con los scouts, por los mapas, los puntos cardinales, ¿no? Pero la rosa tiene ese sentido como medio esotérico, ¿no? Aquí me parece con 4 pétalos, en la enciclopedia. Esta me parece con 5. No, es que la rosa heráldica es con 5. Ya. Hay una sola forma de dibujarla, ahí el dibujante hizo una rosa de cualquier manera, ¿no? Ese es el gran problema, realmente, los dibujos que están... Aunque parece que tiene la rosa real al centro. Sí, puede que sí. Y después tenemos los de Dorne, que decía yo que eran esta diferencia de escudos redondos. Y ahí está Martel, que es un sol, ese es bonito, ese es un sol rojo atravesado por una flecha, ¿no? También hay toda una simbología ahí, también de, bueno, los escudos en general, bueno, hablando ya de los escudos, la realidad de los escudos de apellido era la única forma que tenían de representar su apellido ante la imposibilidad de saber leer y escribir. Había que hacer un diseño, ¿no? Bueno, el hombre desde los albores de la humanidad se va a identificar con dibujo, porque no hay escritura todavía, ¿no? Y de hecho, las primeras escrituras son dibujos, los ideogramas y los jeroglíficos. La identidad va en dibujo. Entonces, tienen que solucionar ello. Y hay varias formas de... Si el apellido corresponde a una palabra que yo puedo dibujar, voy a hacer eso. O sea, Escobar va a poner escoba. ¿Sí? Gatica va a poner un gato. Aunque la palabra gatica es una palabra vasca que no tiene absolutamente nada que ver con gato. ¿Ah? Entonces, tiene el gato porque es gatica. Y va la gente va a mirar un gato, gatica. ¿Ah? De eso se trataba. Hay muchos escudos. Torres tiene 5 torres. Hay mucho. Donoso tiene 2 osos. Suena parecido, ¿te fijas? Donoso, 2 osos, ¿no? Hay uno que es el antiguo escudo del apellido Olave, que tiene 2 ojos. Olave. ¿Te fijas? Hay unos medios rebuscados, como Cortés, que tiene 3 corazones. Cortés. Claro, la palabra Cortés es un abstracto. Ahora, cuando no es así por la palabra, vamos a tener anécdotas que están relatadas, ¿sí?
Norambuena. Ah, con Norambuena, eso es curioso porque es un apellido inventado. Norambuena es un apellido inventado porque los primeros Norambuena que llegan aquí son sirios. Y como decía antes, los árabes no usan apellido. Entonces ellos venían arrancando, poco antes de la Primera Guerra Mundial, del Imperio Turco, fundamentalistas, y echaban a todos los ortodoxos y cristianos, los echaban, los perseguían. Bueno, por eso se en América los sirios, los palestinos, los jordanos, empiezan a llegar acá. Y ellos no usaban apellido, entonces ellos, como se habían salvado al llegar a Chile, por lo menos lo que leían ellos, entonces quisieron poner enhorabuena, pero no le pegaban mucho hablar castellano, entonces les quedó Norambuena. Eso es bien curioso, pero no hay escudo ahí, no hay escudo porque es de origen sirio. Bueno, hay muchos apellidos de inmigrantes árabes que están, son nombres chilenizados, como decían antes, o inventados, sencillamente. Es como los rumanos que llegaron aquí, que venían de Bucarest. Y cuando les preguntaron cómo se llamaban, pensaron que le estaban preguntando de dónde venían. Y ellos dijeron de Bucarest. Y quedamos el apellido Bucarey, que existe aquí en Chile hoy día, un Bucarey que se han ido para afuera, pero el apellido se genera acá. Sí, perdón que me interrumpa. Sí. Mucho perdón. Bueno, que quería mencionar acerca de el tema de invertir los colores de un escudo. Sí, eso no existe, es una licencia de Martín. Porque Por lo menos yo no lo había visto. Da completamente Sí, un efecto, sí, porque sí, usted, bueno, esto viene de la historia de Poniente, siempre de la historia de la casa Targaryen, que cuando un hijo de la casa se rebela y lucha por el trono en contra de la sucesión, es donde surgen las rebeliones de los Fuegos Oscuros, ¿cierto? Y Fuego Oscuro era el patriarca de la familia. Justamente. Y aquí lo tenía anotado. Exacto, y es el escudo invertido. Al revés. Claro. Ahora, en Game of Thrones también hay escudos personales, ¿no? Especialmente los Stark, porque Bob Stark tiene un lobo completo, no tiene la cabeza del lobo, tiene el lobo completo. El Bob Stark sí. No, Bob Stark tiene una cabeza de lobo, pero va al otro lado. Exacto. Eso es. Él la tiene hacia el derecho. Y cambia los colores también. Cambia el color. Porque es fondo negro y la cabeza de plata. Así que lo que y el Jon Snow tiene el lobo completo. Él tiene el lobito completo. Eso. Bueno, y para otros escudos que son muy personales. Bueno, las órdenes militares también aparecen. Las órdenes militares, la verdad, las órdenes militares se crean para las cruzadas, ¿no es cierto? Porque eran curas guerreros y eran órdenes religiosas que se transforman en religiosas militares, ¿no? San Juan de Jerusalén, los humildes caballeros de Cristo, los templarios, que se les llamó, los teutones, todas esas órdenes militares que existieron. También en Game of Thrones aparecen órdenes militares, ¿verdad? La Guardia de la Noche tiene su escudo negro completo, ¿verdad? Ese es uno, y hay uno de los mercenarios también que tiene unas banderas. Eso también es heráldica, ¿no es cierto? Hay uno que es blanco completo, no me acuerdo de cuál es. La Guardia Imperial. La Guardia Real. Sí, ese tiene su... Eso también está tomado, existe en la realidad, existió, digamos. Y los caballeros que